Bienvenidos a una nueva entrevista en Litoral Press en TV. Este día viernes vamos a proyectar una noticia que va a ocurrir el día domingo, 23 de abril. Estamos hablando de las elecciones en Francia, un país, cierto, que ha estado vinculado fuertemente con nuestro país, pero que ahora está en el ojo de Europa por una elección donde puede ocurrir literalmente cualquier cosa. Lo conversaremos junto a la analista internacional Paulina Astroza, quien es directora del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción. Paulina, nuevamente bienvenida a Litoral Press TV. Muchas gracias, Cristian, y un gusto de nuevo venir a conversar estos temas internacionales europeos. ¿Que te apasionan? Sí. ¿Te gustan? Mucho. Bueno, hablemos de Francia. Yo decía esta relación también que ha tenido por Chile. Estaba pensando en que la independencia de Chile vino por la Revolución Francesa, pero eso irse muy atrás. Hablemos de esta elección que es bien particular porque puede pasar literalmente cualquier cosa. Efectivamente, ha sido bastante vertiginosa esta campaña y cómo se han ido moviendo los distintos candidatos durante este tiempo. Estamos llegando hoy día a que casi todas las encuestas están dando dentro del margen de error, a que cualquier cosa puede pasar el día domingo, de los que pasen a segunda vuelta, y además 4 candidatos con posibilidades de pasar a segunda vuelta. Durante un tiempo estuvo como bastante claro y todas las encuestas indicaban que Marine Le Pen pasaba del Frente Nacional, pasaba a segunda vuelta y la duda era con quién. Filión y ahí ahí pasó, de alguna claro. manera tenía la delantera hasta que viene esta noticia judicial. Sí, efectivamente, recordemos que además las elecciones primarias en el Partido de los Republicanos, como se llama, el antiguo UMP de Sarkozy. Recordemos que las elecciones primarias efectivamente ganó François Fillon, le ganó a Alain Juppé, que supuestamente era el favorito, y en tercer lugar quedó Nicolas Sarkozy. Y efectivamente después de eso él aparecía claramente como que pasaba segunda vuelta y que ganaba. Y una elección primaria donde Sarkozy se vio fuertemente afectado también por este proceso judicial, sí, por el financiamiento ilegal de su campaña política por la heredera de L'Oréal, tengo entendido, la señora Bettencourt. Sí, tiene varias complicaciones y también por otro lado investigaciones y acusaciones serias en relación a Libia y a ciertos fondos también ahí que habría habido, por lo tanto sí, hubo mucho cuestionamiento de investigaciones que siguen también en curso. Pregúntale a gente de la derecha entonces por qué no estaban muy entusiasmados por las primarias. Pero bueno, hablemos primero hablemos de cómo está Francia hoy, un país súper polarizado, con una tasa de inmigración altísima, con extremos también que se han polarizado bastante. ¿Cómo enfrenta Francia esta elección del domingo 23 de abril? Mira, lo primero es un escenario que, tal como tú señalas, bastante especial. Desde el punto de vista económico, Francia no ha logrado salir de una crisis económica que le ha afectado con un índice de desempleo bastante alto, cerca del 10%, también con una población joven con un alto nivel de desempleo, con una pérdida de influencia también a nivel europeo, en la Unión Europea, en la típica dupla con Alemania, donde además, tal como lo conversamos, hay muchas acusaciones de corrupción, de líos entre la política y el poder económico, donde ya vimos cómo han ido cayendo los candidatos justamente por acusaciones de este tipo, con un partido como el Frente Nacional que ya lleva bastantes años subiendo las encuestas. Recordemos que el papá de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, él pasó a segunda vuelta el año 2002, pero ahora en un contexto distinto. Entonces también vemos eso por una parte. Y por otro lado, un partido socialista muy fragmentado, una izquierda muy fragmentada, el propio partido de François Hollande, que no va a la reelección, primera vez que en esta Quinta República el presidente no va inmediatamente a esta posibilidad de ser reelecto. En el caso de Sarkozy él fue, pero perdió. Pero esta es la primera vez que, debido a su gran impopularidad, problemas al interior de su propio partido, finalmente decide no ir. Y se abre esta posibilidad de las primarias, pero que han salido muchos dañados. Y hoy día las encuestas indican que para el partido del presidente François Hollande, que tiene la mayoría de la Asamblea Nacional Francesa hoy día, tiene un 7% en las encuestas. Esto salió hoy día, que es el candidato Benoît Hamon, que es finalmente el que ganó. Sí, pero acuérdate que François Hollande fue un presidente que llegó al Palacio Elíseo de casualidad. Si el candidato era Dominique Strauss-Kahn, que también por un lío sexual, digámoslo, sí, aparentemente, dicen algunos, armados por otros intereses,
cae meses antes y tiene que asumir este presidente que ha llegado a tener uno de los niveles más bajos de popularidad. Sí, la verdad es que muy baja su popularidad. Cuando él llega, y yo recuerdo perfecto la campaña, en ese momento, la campaña presidencial con Nicolás Sarkozy, uno de los temas que él planteó era que él quería ser un presidente normal. Y quedó eso como un sello de su futuro gobierno, ser un presidente normal, en oposición a este rol mediático, bastante incluso rayando lo farandulesco de Sarkozy. Presidente bling bling, le dicen. Claro, y un poco comparado también con lo que había pasado con Berlusconi en Italia. Entonces, un poco poniendo los acentos, bueno, además se había casado con, bueno, primero una separación muy mediática de su ex señora y luego casarse con Carla Bruni, que evidentemente eso daba un elemento de un poco más de show mediático. Entonces, él planteó que su presidencia iba a ser normal. Lamentablemente, él también se vio envuelto en escándalos, por un lado, escándalos por su propio gobierno, que se fue ahí teniendo algunas disensiones, ahí vamos a hablar de Emmanuel Macron, que era uno de sus ministros, y por otro lado también su vida amorosa, ciertos escándalos que aparecieron ahí, entonces la verdad es que no fue tan normal tampoco sus 5 años de gobierno. Sarkozy es el pasado, François Hollande es el pasado y empecemos a proyectar el presente. Conozcamos de los candidatos que tienen más posibilidades, vamos a definir a 5, ¿te parece? Partamos con Marine Le Pen o simplemente Marine. Como ella tiene su publicidad, ¿por qué? Su campaña. Ella, bueno, lo primero que tenemos que señalar es que hay 11 candidatos en estas elecciones, por lo tanto en la papeleta los franceses van a tener 11 nombres. Pero efectivamente hay 4 que aparecen con probabilidades de pasar y es muy importante mencionar también a Benoît Hamon como el candidato del Partido Socialista. Bueno, Marine Le Pen ha heredado un poco este partido de su padre y que lo que ha tratado de hacer es una campaña que se le ha llamado de desdiabolización del partido. Tratar de borrar un poco esa imagen de que es el gran rechazo que tienen muchos con ella. Bueno, Le Pen padre dijo, a mí me dan un mes con ébola y yo arreglo el tema de los emigrantes, ha negado el holocausto judío. Y ha sido condenado por eso, ha tenido juicios también respecto a eso, a las cámaras de gas que se pronunció, etc. Entonces, ella ha tratado de limpiar, de desdiabolizar esa imagen, con una imagen más cercana, de mujer, madre, profesional, y por eso ella en su publicidad solamente ocupa su nombre de pila y borró Le Pen. Borró el apellido, como tratando justamente de cambiar y mandar un mensaje distinto. Diciéndole a los franceses, volvamos a querer estos colores, dando discurso al pie del monumento a Juana de Arco. Sí, porque ella utiliza mucho, en primer lugar, el concepto del soberanismo, pero ligado a otro concepto que es el patriotismo. Por eso que utiliza mucho la bandera, los colores, las imágenes, y evidentemente saca todo de su campaña lo que implique Unión Europea. No utiliza la bandera de la Unión Europea y al contrario, ella, su mensaje es contra la Unión Europea y es una de sus armas de campaña. Entonces ella aparece hoy día, es una abogada que ya tiene bastantes años en la vida política, que ha logrado que este partido, por lo tanto, hoy día, en una sociedad donde existe mucho descontento, mucha groño, le llaman ellos, realmente una rabia contenida por parte de los franceses, están tomando algunos de sus temas como razones para votar por su candidatura y por eso que ha estado todo este tiempo liderando las encuestas. Vamos a ver si realmente tiene posibilidad en una eventual segunda vuelta de poder llegar a la presidencia. François Fillon. Bueno, yo no sé si lo pronuncio bien, a ver, el francés, si yo el español me cuesta, imagínate. Mira, la verdad es que todos los apellidos de los candidatos hoy día, para quienes no somos francófonos nativos, cuesta bastante, ¿eh? Las nasales ahí cuesta la pronunciación. Bueno, François Fillon es el candidato que ganó estas elecciones, fue ministro en el gobierno de Sarkozy. Y de Chirac también. Sí, y presenta un perfil de derecha tradicional, se ha acercado mucho a los sectores conservadores católicos, donde tiene un voto duro. En una Francia laica. Claro, pero donde hay un movimiento católico muy fuerte. Se ha visto en las manifestaciones, sobre todo por el matrimonio igualitario, en el gobierno de François Hollande, donde se han manifestado efectivamente. Y ellos apoyan mucho a François Fillon, quien ganó, como hablábamos, las primarias, pero que inmediatamente empiezan a saltar los escándalos, y el que más le ha afectado es el llamado Penélope Gate, por el nombre de su señora, y en la cual hay acusaciones de
trabajos ficticios que nunca se hicieron por parte de ella y los hijos de François Fillon durante mucho tiempo en la Asamblea Nacional Francesa. Entonces, siendo el ministro. Siendo el ministro y parlamentario, ¿eh? Y parlamentario, porque además hay que saber que en Francia existe lo que se llama la acumulación de mandatos. Entonces tú puedes perfectamente tener varios mandatos al mismo tiempo. ¿Y Entonces, él era bueno, senador, diputado? Diputado. Ya. Bueno, que ahí está la Asamblea Nacional Francesa dividida con el Senado y la Cámara Política, que son los diputados. Entonces viene este escándalo que le estalla y además es formalizado días antes de que ya se hicieran oficiales las candidaturas. Creo que ha tenido también un mal manejo respecto de cómo enfrentar estas acusaciones, las que se le han ido sumando a otras, incluso hay un escándalo por unos ternos que le habrían regalado o prestado muy caros. Incluso hoy día aparece en la prensa que él no ha querido y rechazó una entrevista en el diario Le Monde. No rechazó, puso condiciones y que no le preguntaran respecto a las causas a las cuales está siendo cuestionado. Y Le Monde dijeron que no, o era todo o era nada. Entonces yo creo que le ha afectado, pero en el último tiempo ha habido una suerte remontada por parte de François Fillon. Yo creo que el voto duro está movilizando más gente y por eso hoy día también tiene posibilidades de pasar a segunda vuelta. Vamos a ver. Lo englobamos si a Le Pen en la extrema derecha, los republicanos, que es el partido de Fillon, estaría en la derecha. Él es la derecha de la derecha. Ya. En el sentido que quien representaba un sector más moderado, digamos más de centro, era Alain Juppé, sí, y quien finalmente no ganó. Entonces, sí. Emmanuel Macron, este muchacho, yo creo que tiene, yo me la juego por él en una segunda vuelta, y mientras lo estudiaba, le encontraba un perfil parecido al de Andrés Velasco. Tiene similitudes. A ver, él fue ministro de Economía del gobierno de François Hollande, él es un ex banquero, él trabajó para Rothschild, y él entra en esta, digamos, opciones políticas cuando él decide salirse, renunciar como ministro de Economía, y él plantea y crea un movimiento que se llama En Marcha, ocupando la E y la M de sus iniciales, de su nombre y su apellido, y donde plantean un partido liberal, que es calificado de liberal social, en el cual para algunos no es ni derecha ni izquierda, él mismo dice que él está por sobre las derechas y las izquierdas, y donde se le ha criticado mucha falta de contenido profundo de las propuestas, mucho eslogan, mucho marketing, y que como que le ha faltado un poco más de contenido en muchas propuestas, pero que sin embargo, bueno, se ha hablado mucho de que él representa esta suerte de política líquida, y que con un mensaje bastante ambiguo, que quien es de derecha o de izquierda se puede sentir representado en gran medida. Con 39 años le tocó hacer una de las reformas económicas, sí, más importantes de Francia, la Ley Macron. ¿De qué trataba? Sí. Fundamentalmente era aplicar algunas ideas que se le han exigido a otros países de la Unión Europea para liberalizar el mercado, para darle mayor flexibilidad, justamente para reactivar la economía, pero desde una lógica más liberal y de una economía de libre mercado. Entonces se le criticó mucho eso a esta ley, justamente que tuvo mucho debate, mucho problema, y entonces sus críticos lo ven como en definitiva un representante de la banca, y que con ideas muy neoliberales que algunos rechazan, y que además sin experiencia real política, porque él no ha sido diputado, no ha tenido cargo de representación popular, y por lo tanto por ahí van donde están apuntando sus detractores. Una personalidad bien especial, dice el dicho que si te dicen todos los días que eres lindo, te lo terminas por creer. Con Hollande también, que era su ministro de Hollande, él era el ministro de Hollande, uno de los preferidos, hay una suerte de matar al padre, una vida personal que se mezcla con una vida de pareja, está casado con una mujer 20 años mayor que él, que no digo que está bien, de colegio, no digo que está bien o que está mal, pero él lo ha utilizado también para ingresar a la prensa de farándula con eso, le ha sacado un provecho político, dicen que es muy calculador. Mira, yo tuve la oportunidad de escucharlo hace años atrás en Bruselas, cuando era ministro de François Hollande. Creo que es muy inteligente, maneja muy bien la oratoria, creo que se plantea bien en un escenario y cómo lanzar los mensajes, y eso lo estamos viendo ahora. O sea, él, las últimas encuestas, si bien es por poco y dentro del margen de error, él aparece hoy día liderando, incluso superando a Marine Le Pen, que durante tanto tiempo estuvo ella primero. Entonces yo creo que está representando también una Francia
que está descorazonada, que está desilusionada por los partidos tradicionales, es decir, por la derecha y por el Partido Socialista, que tampoco se quieren ir al extremo, como es el caso, y hablaremos de Jean-Luc Mélenchon, que tampoco son de extrema derecha, por lo tanto tampoco lo representa Marine Le Pen. Un centro. Pero que representa un centro, que a lo mejor todavía no les dice mucho qué es ese centro, pero que claramente le está diciendo qué no es, y no es extremo. Tú lo anunciabas, Paulina, Jean-Luc Mélenchon. Sí. Yo vi un discurso en Marsella maravilloso. El tipo le buscaba el pronte en la oreja, así, nada, maneja la oratoria. Sí, él es muy conocido por eso, es profesor de francés además. Muy cercano a Podemos, dicen, es el miedo que provocan algunos. Bueno, sí, y él ha estado estuvo en Roma antes de los 60 años cuando se conmemoró la integración europea. Él estuvo con movimientos como Podemos, es muy cercano también a Syriza en Grecia. Es muy en la lógica de la izquierda, que plantea que ellos están en contra de esta Unión Europea, este tipo de Europa que se les presenta, que la ven muy neoliberal, la ven muy como el mercado primando, los bancos primando, y que quieren insistir en una Europa más social, pero dentro de esa lógica también planteando rupturismo, porque en el fondo él dice, si yo gano, inmediatamente dejo de aplicar los tratados de la Unión Europea. La primera etapa va a ser renegociar con Alemania, sobre todo, una nueva Europa, y si no, esto no resulta, sencillamente salirnos de todo, salirse de la OTAN, e incluso un acercamiento al ALBA. Y ese ha sido un tema de la campaña política que ha sido también muy discutido en Francia, porque él dice que él le gustaría ser miembro observador del ALBA y acercarse al modelo de integración que ha presentado Venezuela, Bolivia, y evidentemente esto dentro de Europa ha sido muy, muy polémico. Ahí se nos desordena el puzzle. El candidato Amon, ¿se pronuncia así? Amon, Amon, sí. Es del Partido Socialista, Sí. partido del presidente Hollande, Sí. pero prácticamente no aparece en las encuestas. Hoy día marcó 7%, que es muy bajo. Como te decía, él representa el partido que está en el poder, Sí, pues. en el gobierno, y además tiene la mayoría en la Asamblea Nacional Francesa. Pero sin embargo, dentro de esta disputa que hubo en las primarias, él representaba el sector más de izquierda dentro del Partido Socialista. Recordemos que él le ganó a Manuel Valls. Manuel Valls, que fue ministro del Interior y después primer ministro de François Hollande, que hoy día ha manifestado públicamente que apoya a Emmanuel Macron. Y por lo tanto tú ya ves cómo se va este Partido Socialista, obviamente en una guerra interna. Evidentemente esa disputa se está manifestando también en la encuesta. Él también presenta una idea dentro de la Unión Europea, pero más social, y también acabar con la austeridad, con las medidas de austeridad, relanzar la economía, pero con esta visión también más de protección del mercado laboral, del derecho de los trabajadores, pero las encuestas hoy día le están dando este 7%, sí, que vamos a ver también si se va a reflejar finalmente el día domingo. Bueno, esta es una conversación preliminar porque la segunda vuelta que va a definir sí o sí, porque aquí nadie va a sacar el 50+1 en este día domingo, se va a definir el próximo 8 de mayo. 7 de mayo. El 7 de mayo que cae día domingo. Sí. Me gustaría saber, ya para concluir, Paulina, cuál es tu proyección yo sé que puede pasar cualquier cosa acá, pero lo que pase, ¿cómo va a influir en la Francia? A ver, ¿cómo va a influir en Francia? Y no podemos olvidar cómo va a influir en la Unión Europea, porque estas elecciones están dentro de todo el contexto, sí, que está pasando hoy día la Unión Europea. Además, recordemos que el 24 de septiembre son las elecciones en Alemania, por lo tanto eso va a ser el otro antecedente, y además ahora le agregamos que el Reino Unido acaba de anunciar elecciones anticipadas que van a ser el 8 de junio. Además, tenemos que agregar otro antecedente que es importante. Las elecciones presidenciales son el 23 de abril y el 7 de mayo. Pero además son muy importantes en Francia por su sistema, las legislativas del 11 y 18 de junio. ¿Segunda vuelta? Son con segunda vuelta. ¿Los parlamentarios tienen segunda vuelta? En Francia se ocupa, no sé si a todos los niveles, pero a muchos niveles, la segunda vuelta, incluyendo las elecciones regionales, todas funcionan en base al sistema uninominal, porque se elige un candidato por circunscripción, pero ese se elige en la primera vuelta, se obtiene la mitad más uno, sale elegido. Si no, se va a segunda vuelta los dos primeros.
Ya, pues, Así Paulina. es que hay que esperar incluso las parlamentarias para saber cuál es el escenario final de Francia luego de estas elecciones. Te agradezco tu tiempo, quedó fuera el Reino Unido, desgraciadamente, pero el tiempo, si no, los amigos de programación de los canales regionales que emiten esta entrevista nos van a matar. Ya nos pasamos 5 minutos, así que con eso te digo todo y te agradezco tu viaje desde Concepción. Queda invitada para que hablemos del Reino Unido antes del mes de junio, que Theresa May nos puso, si ya Holanda, Francia y Alemania era un año, el 2017 súper importante por Europa, ahora se suma el Reino Unido, pero con una elección que está prácticamente, es de apoyo lo que está haciendo Theresa May. Así que queda la invitación extendida. Muchas gracias. Ahí está, Paulina Astroza, directora del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción, dándonos este avance de lo que será la elección de este domingo 23 de abril en Francia. Muchas gracias por ver esta entrevista y recuerden visitarnos en nuestro sitio web y también ver esta entrevista en los canales regionales.